Bueno, vamos a comenzar entonces con la oración inicial. Nos ponemos en la presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios mío, ven en mi ayuda. Señor, apresúrate a socorrerme. Sálvame, Dios mío. Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras atiende. En Dios solo descansa el alma mía, de Él viene mi esperanza. Cuando se multiplican mis angustias, tus consuelos me alegran el espíritu. Te ofreceré con agrado un sacrificio y te agradeceré, Señor, por tu inmensa bondad conmigo. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Yo les prometí hace 2 semanas que el miércoles pasado les iba a compartir una carta, un testimonio de la oración con fe total, pero se me olvidó. Entonces, quiero empezar esta reunión con esto y vamos a ir después de este documento tan bonito que ustedes van a escuchar ahora. Vamos a pasar al Evangelio, que es donde está la enseñanza más fuerte y más nutritiva para la reunión de hoy. Así que perdonen que me ponga a leer, a veces es un poco fastidioso escuchar cuando alguien lee, pero la historia les prometo que es muy, pero muy interesante. Esta es una carta que escribió una monja misionera francesa a una revista que existía hace muchos años, que se llamaba The Fêtes et Saisons, que era una revista de artículos y testimonios de los misioneros y artículos de fe, etc. Era una revista española y francesa. Y esta es la historia que ella narra. Es sumamente interesante y parece hasta increíble. Dice así. Hace algunos años, en unas misiones en el África ecuatorial, una misionera contó este relato. Una noche yo había trabajado mucho ayudando a una madre en su parto, pero a pesar de todo lo que hicimos, murió la madre, dejándonos un bebé prematuro y una hija de 2 años. Nos iba a resultar difícil mantener el bebé con vida porque no teníamos incubadora, no había electricidad para hacerla funcionar, ni facilidades especiales para alimentar al bebé. Aunque vivíamos en el Ecuador africano, las noches frecuentemente eran frías y con vientos traicioneros. ¿Me están oyendo bien, verdad? Sí. Okay. Una estudiante de partera fue a buscar una cuna que teníamos para los bebés prematuros y la manta de lana con la que lo íbamos a arropar. Otra fue a llenar la bolsa de agua caliente. Volvió enseguida diciéndome irritada que al llenar la bolsa había reventado. La goma se deteriora fácilmente en el clima tropical y era la última bolsa que nos quedaba, exclamó. Y no hay farmacias en los senderos del bosque en África. Muy bien, dije. Pongan al bebé lo más cerca posible del fuego y duerman entre él y el viento para protegerlo. El trabajo de nosotros es mantener al bebé abrigado. Al día siguiente, a mediodía, como hago muchas veces, fui a orar con los niños del orfanato que se querían reunir conmigo. Les sugerí a los niños varias intenciones para su oración y les hablé del bebé prematuro. Les conté el problema que teníamos para mantenerlo abrigado, pues se había roto la bolsa de agua caliente y el bebé se podía morir fácilmente si cogía frío. También les dije que su hermanita de 2 años estaba llorando porque su mamá había muerto.
Durante el tiempo de oración, Ruth, una niña de 10 años, oró con la acostumbrada seguridad consciente de los niños africanos. Por favor, Dios, oró, mándanos una bolsa de agua caliente. Mañana no servirá porque el bebé ya estará muerto. Por eso, Dios, mándala esta tarde. Mientras yo contenía el aliento por la audacia de su oración, la niña agregó, y mientras te encargas de ello, podrías mandar una muñeca para la pequeña y así pueda ver que tú la amas realmente. Con frecuencia, las oraciones de los chicos me ponen en evidencia. ¿Podría yo decir honestamente amén a esta oración? No creía que Dios pudiese hacerlo. Sí, claro, sé que Él puede hacer cualquier cosa, pero hay límites, ¿no? Seguro que Dios tiene muchas cosas más importantes que hacer. Y yo tenía algunos grandes peros para esa ingenua oración. La única forma en la que Dios podía responder a esta oración en particular era enviándome un paquete desde mi Francia natal. Había ya estado en África casi 4 años y nunca había recibido un paquete de mi casa. De todas maneras, si alguien llegara a mandar alguno, ¿quién iba a poner una bolsa de agua caliente para la calurosa África ecuatorial? A media tarde, cuando estaba enseñando en la escuela de enfermeras, me avisaron que había llegado un auto a la puerta de mi casa. Cuando llegué, el auto ya se había ido, pero en la puerta había un enorme paquete de 11 kilos. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Por supuesto, no iba a abrir el paquete yo sola, así que invité a los chicos del orfanato a que juntos lo abriéramos. La emoción iba en aumento. 30 o 40 pares de ojos estaban enfocados en la gran caja. Había vendas para los pacientes del leprosario. Luego saqué una caja con pasas de uvas variadas. Eso serviría para hacer una buena horneada de panecitos el fin de semana. Volví a meter la mano y sentí, ¿sería posible? La agarré y la saqué. Sí, era una bolsa de agua caliente nueva. Lloré. Yo no le había pedido a Dios que mandase una bolsa de agua caliente, ni siquiera creía que Él podía hacerlo. Ruth estaba sentada en la primera fila y se abalanzó gritando, si Dios mandó la bolsa, también tuvo que mandar la muñeca. Escarbé el fondo de la caja y saqué una hermosa muñequita. A Ruth le brillaron los ojos. Ella nunca había dudado. Me miró y dijo, ¿puedo ir contigo a entregarle la muñeca a la niñita para que sepa que Dios la ama de verdad? Claro que sí, le respondí. Y como tú se la pediste al Señor, tú se la darás en su nombre. Aquel paquete había estado en camino por 5 meses. Lo había preparado mi antigua profesora de catequesis, quien había escuchado y obedecido la voz de Dios mucho antes de que sucedieran las cosas. Y fue él quien la impulsó a mandarme la bolsa de agua caliente a pesar de estar yo en el Ecuador africano. Y una de las niñas de la parroquia había puesto una muñequita para alguna niñita africana 5 meses antes en respuesta a la oración llena de fe de una niña de 10 años que la había pedido para esa misma tarde. Ajá, ¿qué les parece la historia? Bellísima. Wow. Increíble. Muy bella. Quiero escucharlos ustedes. ¿De qué? La manera en que Dios actúa es tan... Es que para Dios no existe hoy y ayer, Sí. ni mañana, ni tarde. Para Dios todo es en momento presente. O sea que cuando Dios inspiró a la monja aquella a poner la bolsa de agua y a la niñita a poner la muñequita, era porque al mismo tiempo
estaba escuchando esa oración de la niña que le dijo, bueno, si va a poner la bolsa, dígale que también ponga la muñeca. Qué audacia, qué convicción. Eso es lo que se llama pedir con convicción, ¿no? La fe total. Pedir con fe. Sí. Bueno, esto nos puede servir a nosotros de enseñanza cuando a veces pedimos, pero bueno, Señor, si es que es tu voluntad, yo no estoy seguro de que tú puedas, o ese tipo de peticiones que a veces hacemos, donde nos falta esa fe, esa certeza. ¿Se acuerdan? Porque hace varios domingos estábamos reflexionando sobre el milagro de la mujer que sufría de hemorragias y que ella estaba convencida de que tan solo con tocar el borde de la ropa de Jesucristo ella se iba a sanar, y en efecto así fue. Es el único milagro en el que Jesucristo no dijo ni ñe. Así que todo fue producto de la fe de aquella mujer. Y aquí vemos también una buena lección para la misma monja misionera que no se lo creía, y para todos nosotros. Y también una lección de convicción para la niña esa de 10 años. Jamás en la vida se le habrá olvidado aquella experiencia. Sí. No sé qué edad tendrá ahora, pero seguramente toda su vida ha sido iluminada por una convicción de que Dios concede siempre lo que pidamos con fe. Wow. Impresionante. Bueno, como se quedaron mudos todos, o se quedaron mudos o se fueron de la reunión. Es que es impresionante la forma en que suceden las cosas, ¿no? Y como que Dios escucha más a los niños porque tienen ese espíritu, esa necesidad tan simple pero tan pura que nosotros a veces como adultos no, ya lo hemos perdido muchas veces, ¿no? Sí. Sí, bueno, entonces es un buen ejemplo. Yo he guardado ese documento por mucho tiempo y de vez en cuando lo desempolvo y lo comparto. Yo no sé si alguno de ustedes ya lo había escuchado. Si lo habían escuchado, me perdonan, porque a medida que me pongo viejo se me olvida cuando yo he dicho las cosas ya antes o no. Sí, hombre. No. Yo lo voy a, Primera yo vez que lo voy lo a escucho. Bueno, vamos a mover entonces el documento para el Evangelio, por favor, Edith. Karina lo tiene. Por allí tenemos, este es el comentario. No, tenemos que bajar. Primera lectura. No la primera lectura, sino al Evangelio. No me... Vamos a concentrarnos. No, un segundo, que no me obedecía. Déjame hablarlo otra vez. Tienes que orarle a tu computadora con fe total. Tenías razón, porque lo hice y bajó. Ok, déjame compartirlo otra vez. Lo hice, no lo hice. Gracias por el consejo. Ponle fe, Karina. Ajá. ¿A dónde me fui? Yo creo que ya me pasé. Ya te pasaste. Ahí está. Espérate. Creo que es mi dedo que no lo está. Ya. Yo creo que está rebalosa la pantalla. Ok. Ok. Esta es la segunda. Ahora se volvió a mudar. Vamos a... Oh, un segundo. No quiere conmigo hoy día. ¿Viste? No quiere conmigo. Ahí está. No lo toco. Ahí lo dejo. Ahí. Ahí está. Ok. Pégale un martillo, un clavo ahí para que no se mueva. ¿Quién de ustedes quiere leer este pasaje del Evangelio, por favor? Yo lo leo. Ok. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero,
que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Déjalo allí, no lo muevas, por favor. Thank you. Vamos a repasar aquí algunos detalles para ubicarnos un poco y entender este pasaje del Evangelio un poquito mejor. Recordemos que el Evangelio de la semana pasada, Jesús iba caminando con los apóstoles y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos decían, bueno, unos dicen que eres Elías, otros que Juan Bautista, etcétera. Y después Jesús le pregunta: sí, pero ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro, en nombre de todos, les dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios hecho. Después, por supuesto, Jesús les explicó qué clase de Mesías era, pero parece ser que no le dieron mucha importancia, porque aquí vemos que a continuación ellos lo que vienen es discutiendo quién de ellos era el más importante. En otras palabras, ellos descubrieron la semana pasada, por así decirlo, que Jesús es el Mesías que por tanto tiempo Israel ha estado esperando. Y cuando se dan cuenta de que son amigos íntimos del Mesías, del círculo íntimo del Mesías, dijeron, bueno, nos pusimos las botas, ya estamos arreglados y ahora somos del círculo del gran jefe, del Mesías. Y bueno, yo voy a ser el más importante, no, tú vas a ser el segundo, yo el tercero, etcétera. Entonces, eso fue lo que Jesús les preguntó, que discutían por el camino. Y ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién era el más importante. Ay, Dios mío. Entonces, aquí está la enseñanza de Jesucristo. Dice, bueno, pero es que ustedes quieren ser importantes, aquí les doy la fórmula. El que quiere ser más importante es el que sirva más. Es decir, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y después fíjense qué coincidencia esto del el caso de un niño, lo podemos relacionar con el documento que leí hace un rato de la niña, de la audacia de la niña, ¿no? Y dice, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Es decir, hay que recibir a Cristo con esa apertura con la que los niños lo pueden hacer, sin segundos juicios ni nada por el estilo. Otra cosa que no debemos olvidar es que de aquí en adelante no vamos a ver en el Evangelio de los domingos hasta dentro de unos más o menos 10 semanas, creo que los que nos quedan para terminar el año, milagros, muchos milagros, tal vez 1 o 2 milagros. En los meses anteriores sí hemos escuchado muchos milagros de Jesucristo. Ahora lo que vamos a escuchar son sobre todo enseñanzas. Y la primera de ellas es esta. Es decir, para ser importante, ustedes tienen que ser servidores de su comunidad, servir a Dios y servir a la gente. Entonces, ahora sí vamos a leer el comentario que está a continuación. No sé si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna observación o pregunta con respecto al texto del Evangelio que hemos escuchado. Bueno, vamos a leer el comentario entonces que sigue a continuación. A ver si no se nos resbala mucho. Ok, ahí estamos. Ok, perfecto. Voy a leerlo. Ya nos encontramos en la segunda mitad del Evangelio de Marcos y el autor nos presenta ahora otra faceta de Jesucristo. Ya no lo presenta haciendo milagros, leeremos tan solo 2, sino más bien instruyendo a sus discípulos y apóstoles. Jesús va desde Galilea hacia Jerusalén, donde entregará su vida. Es urgente dar la doctrina a sus seguidores y poner énfasis en aquellas acciones que grabarán en la mente de sus discípulos las enseñanzas que él quiere transmitir. La primera de estas enseñanzas es acerca de la fama personal
sobre el deseo innato del hombre a ser reconocido y admirado. Jesucristo desmonta la fórmula tradicional y propone algo completamente diferente y novedoso. Para ser importante, hay que considerarse servidor de los demás. El primero ha de ser quien se pone al servicio de todos. Para ilustrar su enseñanza, toma un niño y lo pone en medio de todos, dándole una importancia inusual, pues los niños eran muy poco valorados en la sociedad de aquellos días. Jesucristo no es el líder que invita a otros a hacer lo que no se atreve a hacer. Por el contrario, siempre predicando con el ejemplo, siempre se hace solidario con la gente, especialmente con aquellos que necesitan más de esa solidaridad, los pobres, los pequeños y los necesitados, representados en este momento por aquel niño. Y extiende su explicación cuando dice que acoger a quien parece insignificante equivale a acoger a Jesucristo. Y acogerlo a él es acoger a Dios mismo. La iglesia que desea Jesús es un hogar en el que los más necesitados ocupen un lugar central con otros a su alrededor deseando servirles y que todos se sientan a gusto. Quiero agregar algo más. Aquel gesto de Jesús acoger y abrazar al niño es un acto de profundo amor y generosidad, porque ¿qué le podía devolver el niño a Jesucristo? O sea, nada, es un acto completamente desinteresado, que es lo mismo cuando uno acoge y atiende a alguien que está enfermo o disminuido o arruinado o que ha perdido el empleo, porque no nos pueden devolver el favor. En ese caso, entonces, sí sería una labor de misericordia, no esperando recibir nada a cambio. Y eso es más o menos lo que Jesucristo también quiere decir, que quien acoge a quien parece insignificante equivale a acoger a Jesucristo, y quien acoge a Jesucristo, por supuesto, acoge a Dios mismo. ¿Hay algún comentario o pregunta de ustedes? Bueno, vamos a la pregunta número 2. ¿Es natural que la gente quiera ser importante? I don't think so. Es natural. ¿Es natural que querramos ser importantes? No. Natural. De acuerdo a la naturaleza, de acuerdo al mundo. Creo que sí, todos. Yo creo que sí es natural. ¿Sí? Si una persona, por ejemplo, tiene un talento de que canta bien, no se queda mudo, no se queda callado, ¿no? Entonces lo comparte y se hace importante porque tiene una buena voz. O si una persona tiene la destreza de dibujar muy bien y pintar, también pinta los cuadros y se contenta cuando la gente le dice, oye, qué bonito te quedó. Eso es natural, eso es lo más normal del mundo, que querramos ser reconocidos por las cosas que hacemos. Dios nos ha dado talentos y esos talentos, cuando los compartimos y exhibimos, puede producir palabras de halago. No estoy diciendo que es una invitación a cultivar la vanidad, pero sí es todos nosotros queremos, por ejemplo, quien tiene un hijo, yo quiero ser importante para mi hijo, es decir, yo quiero que mi hijo me vea como una persona importante en su vida. Y así en muchas otras facetas de la vida. O sea que querer ser importante no es malo. ¿Ok? Así que no nos caigamos a embustes de decir que es malo querer ser importante. Eso viene con nuestra naturaleza humana. ¿Ok? Pero ahí vamos entonces a la tercera pregunta. ¿Cuál es el camino, según la sabiduría de Dios, para llegar a ser importante? Servir. Ser el último y servir. Servir a los demás.
Entonces, ese es el camino que Cristo nos ha enseñado hoy. Fíjense que Jesucristo dice, no quieran ser importantes. ¿Qué es lo que Cristo dice? El que quiera ser importante tiene que servir. Podemos subir un momentico al texto, a la parte del Evangelio, un momento, a leer esa partecita. Ahí dice, entonces Jesús, para que si alguno quiere ser el primero, que sea el último. Él no está diciendo, yo no quiero que ninguno de ustedes quiera ser el primero. Es decir, él está reconociendo que hay la aspiración a ser importante. Es decir, si alguno de ustedes quiere ser importante, que sea el último de todos y el servidor de todos. ¿Estamos claros con eso, no? Sí, yo sé. Entonces, por supuesto, hay personalidades enfermas que lo que buscan es ser importantes y la fama a toda costa. Pero no es de eso de lo que estamos hablando hoy, sino de que estamos tratando de descubrir la fórmula propuesta por Jesucristo para convertirnos en una persona importante en nuestra comunidad, pero no importante en el sentido de ocupar los primeros puestos y de despreciar a los demás, sino que es importante. Bueno, nosotros lo hemos visto en nuestra comunidad. Hay personas que se han dedicado de una manera tan bonita a servir en todos los aspectos. Qué bueno que, por ejemplo, en nuestra comunidad de latinos de aquí de San Marcos tenemos bastantes personas que han dado buena parte de su vida en servir a los demás y uno los reconoce y dice que bien lo está haciendo. Para nosotros, esas personas son importantes. Entonces, ¿podemos bajar otra vez a las preguntas, por favor? Ok. Vamos a buscar ese texto. Ah, no lo tengo aquí. El de la Biblia se me quedó en el otro cuarto. Ok. Vamos a la pregunta número 5. ¿Cómo se debe interpretar el gesto de Jesucristo cuando abraza al niño? ¿Qué quiso decir con eso? Bueno, yo creo que Jesucristo nos está mostrando al niño, ¿no? A lo que nosotros debemos de aspirar, a lo que debemos de ser para estar cerca a él. Sí. Es difícil de repente en este momento, en este mundo, cuando hablamos del mundo en general, ¿no? Y cuando hablamos de querer ser el más importante, y a veces la soberbia o el querer pensar que somos los mejores o lo que yo hago, digo, es lo mejor, es lo que nos aleja de nuestro Señor, ¿no? Y lo más penoso es, por ejemplo, yo digo, los artistas, los deportistas, los políticos que arrasan con la juventud, con el mal ejemplo que a veces dan, ¿no? Esa es la tristeza más grande. Sí, sí, es verdad. Hoy, por cierto, estaba reflexionando. Perdón, ¿alguien quería decir algo? No quiero interrumpir. Ok, hoy estaba viendo un espacio de noticias y estaban haciendo un resumen de un evento que hubo ayer o anteayer, donde entregaron unos premios a los artistas. Y veía cómo cada uno se vestía de una manera más estrafalaria que los demás. Y decía, oye, pero qué, cuánto dinero y cuánto afán para lucir no un talento personal, sino, qué sé yo, o sea, llamar la atención con alguna ropa escandalosa o ridícula o fuera de lo común. Entonces, ¿cuánto perdemos nosotros en nuestra vida haciendo cosas que no nos van ni nos hacen mejores, tampoco nos hacen peores? No voy a criticarlo, pero eso es lo que manifiesta un gran vacío interior, que no tienen otra cosa que mostrar sino lo que un modisto o lo que alguien les pone para cubrir su cuerpo. Entonces, esa es una manera tonta de querer ser importante.
Es decir, van a ser recordados ya la semana que viene cuando haya otro show y habrá otro artista que se ponga una ropa todavía más estrafalaria, estos ya van a ser olvidados, ¿no? Pero nunca nos olvidaremos de aquellos miembros de nuestra comunidad y de la historia de la iglesia que se han hecho importantes por lo mucho que sirvieron. Y bueno, han acogido el mensaje de Dios y lo han llevado al mundo. Entonces, bueno, eso es, en mi opinión, esa es un poco la enseñanza que tenemos que reflexionar durante estos días de aquí al domingo, cuando escucharemos la homilía, que muchas veces ya nos hemos dado cuenta que coincide algo de lo que el padre Eduardo predica con lo que vemos aquí, pero me gusta más cuando no coincide porque tenemos una enseñanza adicional, ¿no? Entonces, bueno, que Dios nos proteja contra la vanidad y la fama, el deseo de figurar y de querer ser importante solamente a base de cosas que no son, que no coinciden con el plan de Dios, que es el plan de servir a los demás. ¿Alguno de ustedes quiere hacer algún comentario? Bueno, entonces vámonos a la oración final. No me hace caso, perdónenme. Ajá. Ay, qué bonito. Bueno, ahí está una caricatura. El que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos. Y fíjense quién está de último en la línea. Jesús. Jesús. ¿Tiene una taza de café? ¿O qué? Oh, está abriendo su corazón. Ay, Su qué corazón, bello. sí. Sí, parecía que tuviera una taza de café. Sí, está haciendo una taza de café. No, su corazón. Hasta Jesús necesita café. Café. Sí, también. Pobrecito, esa jornada que se echaba de caminar de un pueblo a otro, seguramente, si en esa época, sabe que el café le llegó al mundo muchísimos siglos después. Desde los tiempos de Jesucristo no conocía el café, solamente el té. Así que si hubiera tomado café, imagínense, si hubiera tomado Red Bull. Ay, pobre. Imagínense todo lo que bueno, es un mal chiste, espero que no me lo tomen en cuenta cuando toque la puerta del cielo. Bueno, vamos a hacer la oración final entonces. Okay. Señor del día y de la noche, del principio y del fin. Al concluir esta reunión, una vez más levantamos nuestros corazones a ti, divino origen de toda vida. Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor manifestado en el compañerismo y entendimiento, el respeto mutuo y ideas compartidas. Por tu santo poder, que nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones te damos gracias. Señor, escucha ahora las plegarias que te vamos a presentar. Bueno, yo quiero pedir por todas las personas que están en la lista de las 3 de la tarde y de las 8 de la noche, para que nuestro Señor pase su mano sanadora sobre ellos, por todas las personas que han fallecido, por sus familiares, para que encuentren la paz y la resignación en estos momentos, por la salud de todos nuestros hermanos legionarios, en especial por la hermana Ida, la hermana Isolina, por mis queridos hermanos, mi hermana Lili, mi hermano Johnny, mi papá, por la conversión de mi hijo, de todos los que no creen, por las mujeres que están tentadas a realizarse un aborto, para que nuestra madrecita toque sus corazones y lleven a un feliz término su embarazo, por todas nuestras necesidades espirituales,
Te lo pedimos, Señor, y te damos Te gracias. lo pedimos, Te Señor. pedimos, Señor. Señor, te damos gracias. Yo quiero pedir por la Santa Iglesia Católica, por todos los sacerdotes, diáconos y todos los servidores, para que el Señor los guíe en este caminar, donde corren mucho peligro de blasfemia. También quiero ofrecerlo también por todas aquellas personas que han estado pidiendo oraciones, tanto por WhatsApp como personal. Quiero pedir también por el Papa Francisco y por todo el clero. Quiero pedir por todos los gobernantes del mundo para que Dios le dé un corazón semejante al suyo, para que haya paz en el mundo entero y también más que nada en la familia y en los hogares. Te lo pedimos, Señor, y Te te lo damos. pedimos, Te lo Señor. pedimos, Señor, y Te te lo damos gracias. pedimos, Señor, y te damos gracias. Quiero pedir por Jim Juquis, que murió esta mañana. Él fue un ministro extraordinario para la comunión de los enfermos y formaba parte del equipo que teníamos para visitar el hospital de ahí de Wesley Chapel. Que Dios lo acoja en su seno y le premie por su vocación de servicio. Te lo pedimos, Señor. Te lo lo pedimos. Pedimos, Señor, y te damos gracias. Te pido por todos los enfermos, Señor, y por los agonizantes, y por el alma de mi amigo Hernando Rojas, que falleció anoche, de camino a Colombia. Señor, que tenga misericordia de su alma y le dé descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Te lo pido, Señor, y te doy gracias. Te lo Te pedimos. pedimos, Señor, y te damos gracias. Todas estas peticiones las presentamos ante Dios Padre Todopoderoso en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, quien dijo que todo lo que pidamos en su nombre, el Padre nos lo concedería. Amén. Continuamos entonces, ahora todos recitamos en la misma forma En que que nos has bendecido al reunirnos. reunirnos, Te pedimos Te que pedimos que bendigas bendigas nuestro regreso a casa. que tu santa bendición nos Bendición nos acompañe. acompañe. En el nombre del Padre, y del Del Hijo, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén. Amén. Amén.